Buenas tardes. Nos encontramos reunidos aquí para hacer la presentación de el tema de investigación Aprender a distancia, experiencias y perspectivas estudiantiles durante la pandemia. El equipo colaborador de esta investigación es la licenciada Teresa Lucero Carrillo García, Buenas tardes. el licenciado Andrés Reyes Mata Buenas tardes. y su servidora, la doctora Marta Alicia Méndez Murillo. Iniciamos con esta investigación a través de la presentación del planteamiento del problema. Esta investigación surge como cuestionamiento al tipo de formación que reciben los adolescentes en la educación a distancia o en línea. Esto tomando como base el impacto que tiene el idioma inglés en la educación básica y que ha sido creada, formada en estos 12 años que tiene de aplicación el Programa Nacional de Inglés, o ahora el PRONI, en Zacatecas. Entonces, con base en la situación que se crea por la pandemia del COVID-19, es conveniente analizar la experiencia y la concepción que los jóvenes han creado con respecto al aprendizaje del idioma en estos 12 años, es decir, en preescolar, primaria y secundaria, y cómo a partir de este momento que nos permite la pandemia de la autonomía que se crea en las clases en línea, pues analizar los resultados con respecto a los idiomas, al idioma, perdón, y ver qué tipo de imaginario han creado los niños. Entonces, se justifica esta investigación a través de el análisis de la situación que se ha establecido, cómo la Secretaría de Educación tiene que hacer un tránsito de las clases presenciales a ser en línea, creando individuos autónomos y seguir con esta parte de la formación. Entonces, justamente ese es el objetivo de la investigación, contrastar esta óptica que han creado los niños y que han creado los jóvenes para saber cuál es esta realidad con lo que ellos están experimentando en este momento. Como objetivos secundarios se establecieron conocer el nivel de idioma inglés al egresar los estudiantes de secundaria de los dos planteles y sistemas educativos diferentes, uno de carácter autónomo y otro de carácter general, pero con la misma base que es el PRON. Además, recuperar el sentido y la posición de los jóvenes fundadas por el proceso y contacto con el programa educativo. Por último, diferenciar los procesos educativos de acuerdo al sistema aplicado, secundaria general o secundaria autónoma, pero ambas siguiendo el PRON. Las características de estos espacios educativos son que ambos atienden los tres niveles de secundaria, se ubican en la misma zona conurbada de Guadalupe, Zacatecas. Comparten ciertos estatus, ya que ambas son consideradas escuelas de prestigio o atractivas para un gran número de alumnos. Siguen el mismo régimen del PRONI. La población estudiantil de la UAS es de 830 alumnos con un promedio de 38 por grupo y de la secundaria 2 son 780 alumnos con un promedio de 40 a 45 alumnos en el turno matutino y 22 alumnos de tercero en el turno vespertino. La secundaria de la UAS, al ser escuela autónoma, tienen libertad de cátedra y posibilidad de adaptar los programas educativos, mientras que la secundaria número 2 es una escuela general que sigue diversos lineamientos como el porte del uniforme. Como una segunda parte de la justificación de esta investigación, voy a retomar un poquito la idea sobre el PRONI. Habíamos mencionado ya antes que este programa lleva ya 12 años de aplicación en el estado de Zacatecas y pues los beneficios de este programa se observan en las ideas que tienen los adolescentes con respecto a su aprendizaje de inglés y al avance que los mismos van teniendo en la lengua extranjera. Esta investigación analizará la respuesta o analizó la respuesta de los jóvenes al aprendizaje de la lengua inglesa y los resultados que brinda el Programa Nacional de Inglés en cada una de las instituciones educativas, tomando como base las similitudes entre los dos espacios educativos, como lo son el nivel educativo, que ya lo había mencionado mi compañera, la edad de los jóvenes, los antecedentes o la experiencia que cada uno de ellos tiene en el idioma inglés y la ubicación que tiene el espacio educativo en la ciudad de Zacatecas. También buscamos obtener o buscamos saber cuáles fueron las diferencias que más impactaron en los resultados. Estas pueden ser las
las diferencias en sistemas educativos, ya que uno es autónomo y el otro es federal, el análisis del tipo de población en cada una de las escuelas, el hábitus creado por los jóvenes con base en las experiencias pasadas en cada nivel y como tal la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en el aula. Como parte de esta investigación se hizo la consulta de aportaciones previas o documentación previa con el fin de saber qué se ha investigado con respecto al aprendizaje de lenguas en otros países. Se tuvo investigaciones en Europa, en Asia, en América, y en América las que más se enfatizan son estas dos de Rivera Garrote Consultado y de Mays en el 2008, ambas donde tratan de recuperar la perspectiva de los jóvenes con respecto al aprendizaje del inglés y tanto la autonomía, es decir, autoevaluarse, conocer qué tipo de conocimientos realmente apoyan el aprendizaje de la cultura, de la lengua y por lo tanto el desempeño que se tiene en esta. Ambas o todas las investigaciones tienen como base un parteaguas a partir del COVID-19 y una modificación en la dinámica escolar. Eso serían las similitudes en el estado del arte. Ahora, hablando un poquito de la metodología, en la presente investigación sigue una metodología de investigación del tipo cualitativo descriptiva. La investigación del tipo cualitativo es definida por Sampieri como una metodología que se centra en la recolección, análisis y descripción de datos para así poder ir de lo individual a lo general. ¿Sí? O de lo particular a lo general, que es lo que estamos buscando nosotros en esta investigación. También es una investigación descriptiva. Para Sandelowski, el estudio cualitativo descriptivo tiene un gran valor para el investigador que desea hacer una descripción rigurosa de los fenómenos. Al hacer una descripción rigurosa de los fenómenos, o en este caso de las perspectivas de los estudiantes, se puede entender el qué, el quién y el dónde de los hechos que se están investigando. En este caso, el aprendizaje de una lengua extranjera, el inglés. Los instrumentos. De los instrumentos que utilizamos fueron la entrevista, y la entrevista como un método de recolección de datos, en palabras de Álvarez Gallú, busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y así poder entender el significado de las experiencias propias de los individuos que se desarrollan dentro de determinado contexto. También llevamos a cabo un cuestionario de tipo de preguntas abiertas, ya que el cuestionario de preguntas abiertas cumple con la metodología de investigación cualitativa y permite a los investigadores, en este caso nosotros, pues apegarnos a estos postulados teóricos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los instrumentos que fueron utilizados en esta investigación. Tenemos aquí lo que es el cuestionario y llevamos a cabo también un examen de evaluación de inglés del tipo PET de Cambridge Education, lo cual nos permitió evaluar también el nivel de inglés que tenían los estudiantes para así poderlo contrastar con los postulados y con los objetivos que tiene el PRONI al final de la educación básica de los adolescentes. Bueno, continuando con la parte de la teoría, tomamos principalmente dos postulados teóricos. La primera parte es la teoría de la cultura. Aquí tenemos autores como Salpa, quien se refiere a cultura como los modos de comportarse y de pensar que se asocian a grupos particulares de personas. En este caso, nosotros estamos haciendo referencia a dos escuelas, a dos instituciones educativas, por lo cual tomamos también el concepto de cultura académica, el cual refiere a los modos de comportarse y de pensar que se desarrollan en cierta comunidad escolar. Pasando al segundo postulado teórico, tenemos los conceptos desarrollados por Bourdieu, como lo son el habitus, el cual es entendido por Capdeville como un sistema de disposiciones que con el paso del tiempo van integrando todas las experiencias de vida del individuo para así generar una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones que son lo que constituyen al individuo en su contexto. Bourdieu habla de la importancia del hábitus en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que Bourdieu cree que el hábitus de un individuo
permite definir el grado de productividad que el mismo tendrá dentro de un ambiente educativo, lo cual nos da paso al capital lingüístico, el cual es otro de los conceptos manejados por este autor francés, el cual básicamente habla de la capacidad que tiene el individuo de entender el lenguaje escolar. Y de acuerdo a Bourdieu, el capital lingüístico es definitivo, ¿sí? Para poder descifrar y manipular estructuras complejas que van a depender de nuestra capacidad de entender la lengua escolar. Otros tres conceptos que se tomaron en cuenta como base teórica para esta investigación son el de mortalidad escolar, del cual se puede añadir que los estudiantes que no tienen las habilidades lingüísticas necesarias tienen mayores probabilidades de desertar. También tomamos en cuenta el concepto de gobierno de bienestar, el cual fue introducido por Nicholas Rose, y él define gobierno de bienestar como un nuevo modelo de políticas públicas que hace énfasis en la responsabilidad personal y en la responsabilidad del individuo dentro de una comunidad para su propio bienestar. Por lo cual podemos decir que el aprendizaje de la lengua inglesa va a ser responsabilidad de los alumnos hasta cierta parte dentro de una comunidad virtual. Ese es el tercer concepto que tenemos aquí, el de comunidad virtual, ya que pues a causa de la pandemia y del contexto que estamos viviendo actualmente en nuestro planeta, pues todas esas comunidades estudiantiles han tenido que migrar a ser comunidades virtuales en las cuales no existe una asociación en el espacio ni el tiempo, sino que es una red de retransmisiones de comunicación que se lleva a cabo gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, como parte del análisis de datos, en la encuesta encontramos de parte de la secundaria UAS y la secundaria Salvador Vidal, que se manejan 2 turnos, matutino y vespertino, respectivamente. El 94.8% de los alumnos corresponden al turno matutino en la secundaria UAS y el 86.8% en la secundaria Salvador Vidal. En el turno vespertino encontramos que es solamente el 5.2% en la secundaria UAS y el 13.2% en la secundaria Salvador Vidal. Además, encontramos que el rango de edades varía entre 13 y 15 años. Al momento de la encuesta, la mayoría de los alumnos se encontraban con 14 años cumplidos. Sin embargo, este dato puede variar. Como parte del lugar de residencia, encontramos que la población estudiantil de ambas escuelas se centra en los municipios de Guadalupe y Zacatecas, pero además de esto, en el caso de la secundaria UAS, se encuentran registrados alumnos de Trancoso, de Genaro Codina, de Malpaso y de Villanueva, mientras que en la secundaria 2 de Salvador Vidal solamente se encuentran alumnos externos de Zóquite y de El Orito. Entre los datos recabados encontramos que respecto a los años dedicados al aprendizaje del inglés, se encontró que muy pocos alumnos fueron los que iniciaron la lengua extranjera a la par del PRONI en Zacatecas. Esto fue entre 9 y 12 años. Correspondientes a la UAS tenemos un 23% de alumnos y a la secundaria 2, 19% de alumnos. De acuerdo a la cantidad de años que abarcan los niveles de primaria y secundaria, se encontraron 44% de alumnos de la UAS y 47% de alumnos de la secundaria 2. Son los que manifiestan haber iniciado su aprendizaje de la lengua extranjera en estos años. Respecto al porcentaje de alumnos que solo han estudiado inglés en la secundaria, se encontraron el 34% en el caso de la UAS y el 28% en la secundaria 2. Se encontró además que solo el 31% de los alumnos de la UAS y el 25.4% de los alumnos de la secundaria 2 llevaron inglés en preescolar. Esto nos dice que muchos de ellos iniciaron el estudio del inglés en la primaria, 71.6% en la UAS y 79.1% en la secundaria 2. Además destaca que algunos alumnos manifiestan que solo en algunos años de primaria llevaron inglés, correspondiente a 64 alumnos de la UAS y 139 alumnos de la secundaria 2. Además, solo 44 alumnos de la UAS y 93 alumnos de la secundaria 2 llevaron inglés durante todos los años de la primaria. Por otro lado, se cuestionó también acerca si han viajado o no al extranjero.
donde destacaron solamente 15.5 jóvenes de la UAS y 14.1 chicos de la secundaria 2 que sí han viajado al extranjero. Entonces, con base en estos datos generales y la experiencia de los jóvenes, se observa una relación entre el inglés y la realidad. En estas gráficas y lo que comentaron los jóvenes en sus respuestas, se observa una tendencia que en casi siempre y ocasionalmente observamos esta similitud entre cómo los profesores y el trabajo que se realiza en el aula tiene sentido para los niños o adolescentes en cuanto a la vida real. Ellos identifican que este conocimiento puede ser usado o encuentran esta conexión entre esta información. En la siguiente gráfica vemos que como muestra se tiene la experiencia en la escritura, es decir, los trabajos escritos que solicitan los profesores tiene esta relación y los niños lo expresan con casi siempre y ocasionalmente, observando esta tendencia a los trabajos podrían tener o tienen relación con la realidad de los jóvenes, con los proyectos que pueden solicitar los profesores. Y en la corrección que los profesores realizan sobre estos trabajos, los niños observan de manera positiva que la corrección ayuda o modifica el aprendizaje del idioma de manera positiva. Finalmente tenemos estas dos últimas tablas que resultan bastante interesantes, ya que aunque los estudiantes consideran el aprendizaje de inglés que están llevando en escuela pertinente y útil para la vida diaria, en la realidad la tendencia a practicar el idioma en un contexto o con hablantes nativos del inglés es muy baja, ¿sí? La mayor parte, por ejemplo, tenemos la primera tabla que es interacción con nativos o hablantes del idioma inglés. La mayor parte de los estudiantes respondió que casi nunca o nunca han tenido contacto con hablantes nativos, la mayor parte ocasionalmente, pero estamos tomando aquí en cuenta que pueden ser familiares, amigos o personas que no son muy cercanas a ellos. Y en cuanto al uso del idioma fuera de la escuela, igual los resultados muestran que de ocasionalmente a casi nunca y nunca los estudiantes tienen contacto con personas o con situaciones en las cuales tengan que usar la lengua, lo cual contrasta con la perspectiva que ellos mismos tienen sobre el aprendizaje de la lengua extranjera. Continuando con el análisis de datos, aquí todavía nos falta un poco el análisis de los exámenes de inglés. Todavía tenemos que presentar aquí los resultados del análisis de la evaluación PET. La estructura del examen que nosotros aplicamos involucra listening, writing y reading, que son las tres habilidades que nosotros medimos con ese cuestionario. Y el proceso del análisis será los resultados en contraste con la experiencia que ha sido compartida por los jóvenes. Vamos a ver si sus perspectivas con respecto al aprendizaje y enseñanza del inglés contrastan con el nivel de inglés que ellos tienen hasta el momento. Lo cual nos lleva a las conclusiones preliminares. Lo que podemos concluir hasta el momento es que existen correspondencias entre los sistemas que estamos llevando, que estamos analizando, entre las dos unidades académicas que estamos analizando en sistema, en estructura y en edades los sujetos. También que los adolescentes tienen una conciencia sobre el estudio formal de la lengua de al menos 3 años. La mayoría de ellos, como ya lo vimos, han llevado inglés antes y son conscientes del aprendizaje formal de la lengua extranjera que llevan. También tenemos que la dinámica de enseñanza se conecta con la realidad de los jóvenes de acuerdo a su perspectiva y a su pensamiento. Ellos ven el inglés y ellos piensan y creen que sí tiene una relación directa con su realidad inmediata y que existe una positiva corrección del docente hacia el alumno. Además, entre las particularidades encontradas hasta el momento, destacan la diferencia entre los contextos de población o lugar de origen, el estudio intermitente del idioma, como ya lo mencionamos, carencia de secuencia o establecimiento del programa de manera generalizada. Solamente han llevado inglés en algunos años en muchos de los casos, y diferencias en el uso y aplicación del idioma fuera de la escuela. Entonces, como conclusiones, estas son las referencias analizadas o utilizadas, y como conclusiones o aportaciones que puede dar esta investigación es que el hábitus creado por los jóvenes en esta educación básica no se refleja como tal en
el contacto que han tenido ellos con esta realidad, o este hábitus creado por la escuela no tiene este contacto con la realidad. Sin embargo, pues seguiremos en el análisis de la información para comprobar si esto es cierto o no. Les damos las gracias de parte de los colaboradores, Andrés, Teresa y su servidora. Buenas tardes. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, buena tarde para todos.